Saludos, en el siguiente video tutorial se mostrará cómo manejar la parte de los préstamos de artículos por concepto de alquiler a un cliente mediante una cotización. Para ello primero tenemos aquí que tener creado dentro del módulo de inventario artículos, esos artículos específicamente que se van a hablar, así como también al cliente. Pero dentro de esta parte de los artículos es importante destacar que cuando se creen o se editen, hay un nuevo campo que se llama precio de pérdida por reposición, para que al momento de generar la cotización le salga una columna con los precios de pérdida o reposición que van a tener los artículos si el cliente no le entrega. Entonces ya con esta información y del cliente vamos aquí a ventas específicamente, y es importante señalar que hay un tipo de solicitud de facturación que es el que van a utilizar, que es el de alquileres. Entonces ya con esa información vamos aquí a ventas, cotización de ventas y servicios, y le damos clic a nuevo. Buscamos al cliente, ya sea por el RNC o el código, la descripción del cliente, la información, por ejemplo, de número de referencia, dirección, el tipo de comprobante fiscal viene por defecto de la que ya tiene asignado el cliente. La fecha de la cotización viene con la fecha actual, así como la fecha de solicitud del cliente, pero se puede editar. Aquí el sistema presenta, por ejemplo, la fecha próxima de seguimiento para cuando el cliente todavía aún no ha aprobado la cotización. Aquí uno puede seleccionar en qué fecha se le va a dar seguimiento para que el cliente esté al tanto de que se está pendiente con esa parte. Se puede colocar aquí el número de orden de compra, el número de conduce. La información del empleado viene por defecto del usuario. Aquí se puede seleccionar el vendedor, pero también viene por defecto de la ruta de que tenga asignada el cliente. Se puede seleccionar el almacén si el usuario tiene el permiso. De lo contrario, este va a venir por defecto del perfil de trabajo con el cual haya ingresado el sistema. En el tipo de cotización es importante seleccionar que sea por alquiler. Se selecciona aquí el tipo de venta, si es a crédito o al contado. Esta viene por defecto por la que tiene creada el cliente o asignada, que en este caso es a crédito, pero si es al contado simplemente se cambia, y aquí la condición varía a 0. La condición también es la que tiene asignada el cliente como en término de la factura en configuración de cuenta por cobrar. Se selecciona la moneda, 100 pesos, dólares o euros. Atención a quién se dirige, aquí se puede colocar una referencia. Entonces en esta parte de detalle de la cotización se pueden buscar los artículos, que fue por ejemplo el que vimos de mesa redonda. Se puede colocar aquí una observación. Aquí se puede ver la existencia que se tiene en otros almacenes de ese artículo. La unidad, la existencia que se tiene dentro del almacén general, que es el que estamos utilizando ahora mismo. La cantidad, por ejemplo, el precio viene por defecto del ya asignado, pero si el usuario tiene el permiso aquí puede editarlo. Y el importe sería el cálculo de la cantidad multiplicado por el precio. Si el cliente tiene asignado un descuento o un porcentaje de descuento, aquí el sistema lo trae de manera automática, pero si el usuario tiene el permiso aquí puede editarlo y cambiarlo. Pero nunca puede ponerse por mayor de, por ejemplo, ya el que tenga asignado el cliente o el porcentaje que tenga asignado el artículo. Se coloca, por ejemplo, el monto de ITEVIS que viene por defecto del artículo, y también si el cliente maneja ese tipo de impuestos. Y el sistema aquí presenta el total. Se le da a insertar artículo. Se repiten estos pasos para agregar otros ítems dentro de la cotización. Si se quiere editar, simplemente se selecciona, se actualiza la información. Por ejemplo, en lugar de 2 vamos a colocar 3. El sistema recalcula y se actualiza el detalle. En esta pestaña de comentarios o observaciones se pueden colocar cualquier nota para que salga reflejada en la salida de la cotización. También aquí en detalle de la cotización tenemos aquí una opción de crear un artículo. A diferencia de crearlo, por ejemplo, directamente de inventario, artículos, también tenemos opción de crearlo por defecto aquí, en la misma ventana de cotización de ventas. Le damos, por ejemplo, a salvar y ya queda aquí guardada la cotización. Este formato de salida se puede editar dependiendo de las necesidades que tenga la empresa con respecto a esa información. Entonces aquí, por ejemplo, dependiendo de si se tiene un parámetro activo de que la cotización se pueda facturar de manera automática, si hacer un envío de cotización al cliente. Ahora mismo está, por ejemplo, desactivado. Se tiene que hacer primero el envío de la cotización al cliente, que a la información del cliente se le agrega, por ejemplo, un correo para el envío de las cotizaciones, y se coteja una opción de marcar
el envío de cotización al cliente. Primero se hace este proceso de se envía la cotización con la fecha de envío, se salva. Entonces, luego de que, por ejemplo, se hace el envío de la cotización, aquí se permite facturar la cotización. Pero, como le había mencionado anteriormente, si no se tiene el parámetro activo, el sistema lo que permite es obviar esta parte del envío de cotización al cliente y facturarla automáticamente. Entonces, ya por ejemplo, con el número de cotización, que es este, en el sistema para el registro del préstamo, tenemos un programa dentro de inventario que se llama préstamo de artículos, que se encuentra aquí en otros procesos de inventario, que es este de préstamos artículos de almacén específicamente. Aquí se le da clic a nuevo, por ejemplo, se selecciona la fecha, por efecto del sistema trae la actual, la fecha en la que se va a retornar los artículos, el almacén que viene por defecto con el perfil del usuario. Aquí se busca la cotización, que sería esta, que trae el cliente y la dirección. Si se quiere descartar la cotización, se le da clic al botón que tiene esa denominación. Y mira aquí cómo sale entonces los artículos que están asociados con esa cotización para poder darle salida. Se puede seleccionar, por ejemplo, el taller, el equipo, se aplica y aquí se coloca el concepto. También se puede buscar nuevos artículos para agregarlo, seleccionando, por ejemplo, luego de buscar el artículo, la unidad. Aquí el sistema presentará la existencia y la cantidad. Si este, por ejemplo, no aplica, simplemente se le da clic a borrar y se salva. Entonces, ya cuando se realiza, por ejemplo, el préstamo, en este caso, hay otro programa dentro de otras configuraciones, dentro de otros procesos de inventario, que es aprobar el préstamo del artículo, donde se encuentran aquí lo que están aprobado o pendiente. Uno puede filtrar, por ejemplo, por el almacén, el cliente, el estado, taller, equipo, por rango de fecha. Vamos a trabajar con este, que ese es el que hicimos hace un momento. Le damos a aprobar o rechazar. Por ejemplo, en el caso de que hayamos dado clic al botón de aprobar, aquí podemos cambiar la cantidad que se vaya a aprobar y le damos a aprobar. Pero en el caso de, por ejemplo, de que se reverse esa aprobación, le damos clic a ese botón después de seleccionarlo. También se puede rechazar, donde se coloca un comentario y se rechaza. En este caso vamos a aprobarlo para terminar el proceso. En lugar, por ejemplo, de 3, vamos a aprobar 2 y listo. Entonces, ya con la aprobación del préstamo, aquí en préstamo de artículo podemos ver cómo cambió el estado a préstamo, y el préstamo todavía no está completado porque falta efectuar la devolución. Entonces, para ello, aquí se activa el botón de completar préstamo cuando se vaya a hacer la recepción. Se coloca aquí la cantidad, por ejemplo, de vuelta y se aprueba y listo. Y ahí finaliza todo el proceso. También, por ejemplo, podemos visualizar, imprimir o filtrar la información. Más adelante se mostrará cómo generar un reporte con la información de las cotizaciones, de las que fueron facturadas, las que se han procesado, por ejemplo, los préstamos, las que están pendientes de recibir y demás.